30 personas en el aula virtual. ¿Les parece que comencemos la clase? Les cuento que ayer, en la emoción de empezar la primera clase presencial, vimos el 1, el 3, el 4 y el 6. Por eso no me alcanzó para terminar con el último que estaba previsto. Y pasa que el ejercicio número 6 tenía que darlo hoy. Así que bueno, estamos bien entonces. Terminamos con el ejercicio que correspondía ayer. A ver, ahora voy para allá. Y arrancamos con la clase. Miren, el 6 era este del dado, que tendría que haberlo dado hoy. Luego teníamos que dar el 10, que es este que estaba acá, ya lo vimos. Y también teníamos que dar el 14, que es donde nos quedamos. Claro, y no terminamos con el 14 precisamente porque se coló el ejercicio 6. No importa, el orden no me preocupa. Bueno, entonces vamos a retomar como si fuese la primera vez que vemos el ejercicio 14. Así estamos parejos, digamos, con la cantidad de ejercicios que teníamos previstos, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer es leer nuevamente el enunciado. Achico un poquito la pantalla para poder ver un poco del aula, por si aparece algún mensaje. Comencemos a leer el enunciado. Dice así: en una urna hay 5 bolas rojas y 3 bolas blancas. Se sacan 2 bolas al azar con reemplazo y sin reemplazo. Y cuando trabajemos sin reemplazo, tenemos que considerar con orden y sin orden. Nos pide que calcule la probabilidad de los siguientes eventos. Bueno, evento A, ambas bolas son blancas. Evento B, ambas son del mismo color. Y evento C, la segunda bola es blanca. Bueno, entonces fíjense la forma que toma mi tabla. Aquí en la compu la van a ver con más comodidad. Fíjense, tengo los 3 eventos representados, evento 1, evento 2 y evento 3, o A, B y C. Y luego separé mi tabla en 2 partes. Una en donde considero el cálculo de probabilidades con reemplazo y otra área pintada de amarillo en donde considero el cálculo de la probabilidad pero sin reemplazo. En un caso voy a considerar trabajar sin reemplazo y sin orden, y para eso voy a utilizar el método de la combinatoria. Y en el otro caso voy a trabajar con la probabilidad sin reemplazo pero con orden, y en ese caso voy a considerar la regla de la multiplicación. Ustedes preguntarán cuál es la metodología menos laboriosa, o en todo caso la más laboriosa. Bueno, eso es lo que vamos a analizar precisamente mirando, comparando cada uno de los casos. Por eso van a ver que los ejercicios se van complejizando a medida que vamos avanzando en los eventos que estamos analizando. Bueno, repasemos los datos. Tenemos 5 bolas rojas, tenemos 3 bolas blancas, tenemos entonces una urna con 8 bolas en total. Y vamos a ir sacando 2 bolas por experimento, ¿sí? Ese es el tamaño de la muestra. Bueno, entonces, en el primer caso voy a trabajar con el cálculo de la probabilidad con reemplazo. Fíjense que lo que yo estoy planteando es que voy a calcular la probabilidad del evento blanca y blanca. Acá las tengo a las 2 bolas graficadas, precisamente para que me sea fácil ver, visualizar el experimento que estoy buscando calcular. Fíjense que en este caso estoy buscando que ocurran las 2 blancas, por lo tanto estoy utilizando el conector I, que se traduce en un producto, ¿sí? Eso es lo que veíamos ayer. La intersección equivale a I y equivale al producto. Entonces,
En el primer caso, cuando trabajo con reemplazo, en el primer caso tengo la urna completa. Acá estoy moviendo mi bolsa, mezclando las bolillas para poder meter la mano y sacar la primera. Bueno, la probabilidad de encontrar una bola blanca será de 3/8. Y como estoy trabajando con reposición, entonces voy a devolver la bola blanca a la urna para volver a meter nuevamente la mano, revuelvo las bolas nuevamente y de pronto saco otra blanca. Y ahí encuentro que la probabilidad de la segunda blanca también es de 3/8 porque mi urna está completa, tiene las 8 bolas del evento inicial. Cuando calculo el producto de 3/8 por 3/8, obtengo la probabilidad de obtener 2 bolas blancas en el experimento. ¿Sí? Bueno, esa sería la forma de resolverlo trabajando con reemplazo. Fíjense que cuando trabajo sin reemplazo hay una forma muy parecida, porque este es el método de la multiplicación. Fíjense cómo cambia cuando utilizo el mismo método de la multiplicación, pero sin reemplazo. La primera vez que meto la mano a la urna y doy vuelta a las bolas hasta que saco una y resulta que obtengo una blanca, esa probabilidad es de 3/8. Ahora, como estoy trabajando sin reposición, esa bola se queda afuera de la urna y cuando vuelvo a meter la mano para sacar otra bola blanca, la bola tiene la probabilidad de 2/7. 7 en el denominador porque dentro de la urna quedaron 7 después de sacar la primera. Y 2 porque de las 3 blancas que habían, ahora dentro de la urna quedan 2. Cuando calculo entonces esa intersección, obtengo esta probabilidad. 0,10 o 0,1 es menor que 0,14. Es decir, trabajando con reemplazo, tengo más probabilidad de obtener 2 bolas blancas que trabajando sin reemplazo. ¿Sí? Ahora, analicemos el mismo experimento, pero cuando no me interesa el orden. ¿Sí? En ese caso voy a tener en el denominador, fíjense que este es un signo de cociente, voy a tener en el denominador, en el momento inicial, una muestra de 2 de las 8. O sea que voy a tener el total de eventos posibles es de 8 combinado en grupos de 2. Y en el numerador voy a dejar expresado que de las 3 bolas blancas que hay voy a tomar solamente 2 y de las 5 bolas rojas no voy a tomar ninguna. Cuando hago ese cálculo, obtengo una probabilidad de 0,1071 que coincide, y vamos a decir casualmente, con la probabilidad calculada con la regla de la multiplicación. A ver, alguien está intentando sumarse, le permitimos el ingreso y seguimos. Continuamos con el evento B. En el evento B me están pidiendo que calcule la probabilidad de obtener ambas bolas del mismo color. Vamos a ver qué es esto de ambas bolas del mismo color. Si yo obtengo una primera bola blanca, entonces quiere decir que la siguiente debería ser blanca. ¿Sí? Ahora, si lo que obtuve por primera vez es una bola roja, entonces, lógicamente, la siguiente bola debería ser roja. ¿Se entiende? Fíjense que acá tenemos blanca y blanca o roja y roja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo expreso esto en términos de probabilidades? Si estoy buscando la probabilidad de obtener bolas del mismo color, tendré que tener entonces la suma de la probabilidad de blanca y blanca o, y eso se representa con el signo más, la probabilidad
de roja y roja, ¿sí? Vamos a calcularlas entonces cuando trabajo con reemplazo. Vamos a ver. Utilizamos el método de la multiplicación, como dijimos recién. La primera vez que meto la mano a la urna, la bola blanca que encuentro tiene una probabilidad de 3/8. Devuelvo esa bola blanca a la urna y cuando vuelvo a meter la mano a la urna, muevo nuevamente las fichas y vuelvo a sacar una bola blanca con una probabilidad de 3/8. Calculo el producto de ambas bolas blancas y obtengo el mismo resultado que en el punto anterior. Ese punto ya estaba resuelto. Vamos a continuar resolviendo la parte que falta, calcular la probabilidad de que las dos bolas sean rojas. Bueno, muevo la bolsa o muevo mi urna y meto la mano y obtengo una bola roja. Y en ese caso, la probabilidad de esa roja es de 5 bolas sobre 8 bolas en total. Devuelvo la bola roja a la urna y por lo tanto, cuando vuelvo a mezclar las bolas y vuelvo a meter la mano, obtengo otra bola roja con una probabilidad de 5/8. ¿Sí? Cuando calculo el producto, 5/8 por 5/8, obtengo 0,3906. Será entonces esas dos probabilidades las que yo tendré que sumar para definitivamente calcular la probabilidad de obtener dos bolas del mismo color. ¿Está claro? Si tienen alguna duda, me dejan mensajitos acá en el chat y si no, manden dibujitos, como que está todo bien. Ahí está, Emilio ya está respondiendo, muy Profe, bien. Luis también, ¿sí? disculpe, ahí donde dice probabilidad color, ¿a eso ovalado va igual o es un menos? No entiendo. Es igual, ¿no? Probabilidad, color, me estás hablando de este O sea, renglón, donde dice probabilidad con reemplazo al final. aquí, donde estoy apuntando con mi cursor. Donde dices, donde el resultado da 0,5313. Ahí. Claro, probabilidad igual color. Ajá. ¿De dónde estás viendo? ¿Desde el celular? No, no, de la compu. Ah, mira. Bueno, hace una captura de pantalla, así lo podés agrandar. Bueno, vamos a mirar ahora qué pasa cuando quiero encontrar la probabilidad de que las bolas sean del mismo color y tengo que trabajar sin reemplazo. Bueno, miremos esto. Si yo aplico el mismo método de la multiplicación que utilicé en el cálculo con reemplazo, voy a comenzar prácticamente haciendo lo mismo. La bola 1 y la bola 2 tendrán una probabilidad de 3/8 multiplicado por 2/7. Como dijimos hace rato, coincide con la probabilidad del cálculo realizado en el punto anterior. Y a eso le tendremos que sumar la probabilidad de que ambas bolas sean rojas. Y en este caso, la primera vez, la probabilidad será de 5/8. Y cuando esa bola ya quede afuera, en la bolsa me van a quedar 7. Y de las rojas me van a quedar 4. Opero entonces ese producto y entonces la probabilidad de obtener dos bolas rojas será de 0,3571. Entonces, ¿cómo leo esta probabilidad? Calculo la probabilidad de obtener bolas del mismo color como la suma de las probabilidades de obtener dos bolas blancas o dos bolas rojas. ¿Está? Entonces, 0,4643 será la probabilidad que estoy buscando. Ahora bien, ¿qué pasa si no necesito saber si la primera es blanca y la segunda también es blanca? Fíjense que yo les puse acá roja 1 y roja 2. Podría haber sido tranquilamente roja 2 y roja 1 y el resultado habría sido el mismo.
Bueno, cuando no necesito esa rigurosidad del orden, entonces fíjense que hay una forma más rápida de obtener esa probabilidad sin necesidad de estar haciendo tanto análisis de la probabilidad de la primera multiplicada por la probabilidad de la segunda. Cuando tengo que trabajar sin reemplazo y sin orden, tranquilamente puedo trabajar con la probabilidad que se obtiene por la combinatoria. Entonces, veamos. La probabilidad de tener blanca y blanca va a ser de, la probabilidad de tener blanca y blanca será 2 de las 3 blancas dividido 2 bolas de las 8, y todo eso sumado a la probabilidad de obtener 2 bolas rojas de las 5 respecto de las 2 bolas en total. ¿Sí? Cuando sumo ambas probabilidades, fíjense que obtengo entonces, en resumen, la probabilidad de que las bolas sean del mismo color, ya sea las 2 rojas o las 2 blancas. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que en ambos casos las probabilidades coinciden. Hasta acá estamos bien, ¿no es cierto? Bien, Emilio dice que sí. Daniel también, Rodrigo, muy bien. Luis también y Florencia. Vamos a ver qué nos muestra el evento C, en donde nos dice que la segunda bola tiene que ser blanca. Fíjense que acá sí me interesa el orden y me gustaría que le presten atención a la forma en que se enuncia el evento. La segunda es blanca, significa que la primera no importa, ¿sí? La segunda sí tiene que ser blanca, pero la primera podría ser blanca o podría ser roja. ¿Se dan cuenta? Bien, vamos a calcular entonces este evento de la segunda bola blanca, primero con reemplazo. A ver qué obtenemos. Veamos. Podría pasar que, fíjense, este es el evento general. Probabilidad de XB. ¿Por qué? Porque la primera no me interesa y la segunda sí me interesa. Eso va a ser igual a la suma de la probabilidad de que sea blanca y blanca más la probabilidad de que sea roja y blanca. Bueno, ¿cómo obtengo esa probabilidad completa, digamos, total? La obtengo calculando los eventos por separado. La probabilidad de obtener una bola blanca y blanca será igual a 0,14. Es el mismo caso del primer evento del punto anterior y del punto A y del punto B. Ahora, ¿qué pasa si lo que estoy buscando es la probabilidad de roja y blanca? Eso no nos había ocurrido hasta el momento. Bueno, la primera vez que yo meto la mano a la urna, para obtener una roja tendré 5 bolas rojas disponibles. Bueno, la probabilidad de obtener una roja será de 5 sobre 8. Devuelvo esa bola a la urna y ahora busco la probabilidad de obtener una blanca. Bueno, como tengo las 8 dentro de la urna, la probabilidad de obtener una blanca será de 3 sobre 8. ¿Sí? Calculo esa probabilidad y luego la sumo con la anterior y obtengo la probabilidad conjunta de blanca y blanca o roja y blanca. Bien, esto en el caso de que trabajemos con reemplazo. Vamos a ver qué pasa si decido trabajar sin reemplazo, pero con orden. ¿Sí? Bueno, el planteo de la probabilidad es exactamente el mismo. Voy a calcular la probabilidad de que la segunda bola sea blanca y la primera no me interesa. En ese caso tendré la probabilidad de obtener blanca y blanca o de obtener roja y blanca. Bueno, vamos a calcular cada una de esas probabilidades por separado.
La probabilidad de obtener blanca y blanca, fíjense, la primera vez que saco una blanca, la probabilidad que le corresponde es de 3/8. Como esa bola blanca se queda afuera, la probabilidad que le corresponde a la segunda bola blanca será de 2/7, ¿sí? Porque me quedó una bola blanca afuera. Calculo el producto y ahí tengo la probabilidad que coincide con los puntos anteriores. Ahora vamos a calcular la probabilidad de tener una roja y blanca. La primera bola que saco tiene una probabilidad, si es roja, de 5/8. ¿Sí? Dejo esa bola afuera. A esa bola que saqué de color rojo, la dejo afuera y por lo tanto dentro de la urna me van a quedar 7. Ahora, de las blancas, como no las toqué hasta ahora, me quedan 3. Por lo tanto, el producto entre 5/8 y 3/7 será de 0,2679. Cuando yo sumo esas dos probabilidades, obtengo esta probabilidad final, ¿sí? 0,3750. Fíjense qué interesante. Esa probabilidad, sin reemplazo pero con orden, coincide con la otra probabilidad, con la que se calcula con reemplazo. Y acá viene algo que también nos llama la atención. ¿Qué pasa en este caso cuando trabajo con combinatoria? ¿Podré trabajar con combinatorias? ¿Me sirve trabajar con combinatorias? Veamos. Si voy a calcular la probabilidad de que la segunda sea blanca y tengo que calcular blanca y blanca o roja y blanca, veamos el cálculo del primer caso. Voy a tomar 2 de las blancas respecto del total de bolas posibles. Ahora, en el segundo caso, roja y blanca, fíjense que acá yo no puedo garantizar que la segunda es blanca. ¿Por qué? Porque estoy tomando una de las 3 rojas, perdón, una de las 3 blancas y una de las 3 rojas. Y en este cálculo, por eso lo dejé en gris, en este cálculo yo no puedo decir que la segunda es blanca. Podría ocurrir la primera de color blanca. Y fíjense, la probabilidad que nos da es altísima. Sumo la probabilidad de estos dos eventos por separado y la probabilidad es muy alta. Entonces, en este caso, en donde me piden que la segunda bola sea blanca, es decir, en el que es un evento en el que me interesa el orden, no podría utilizar la regla de la combinatoria o el método de la combinatoria para trabajar. ¿Está claro? Por eso lo puse en color gris. ¿Estamos? Cuéntenme a ver cómo vamos. Leonardo dice que está bien. Emilio también, muy bien. Uy, me agrandó la Florencia, ok. Nicolás también. Excelente. Bueno, voy a ver al chat, a ver si hay algún comentario. Nada. Bárbaro. No hay nadie esperando. Muy bien. Vamos entonces con el otro ejercicio. Bueno, teóricamente hoy teníamos que avanzar con el ejercicio 6, pero fíjense, ya lo vimos ayer al ejercicio 6. El ejercicio 6 prácticamente está resuelto completamente. Entonces vamos a avanzar ahora con el ejercicio 13. Vamos a ver. Dice así. En una caja de golosinas, una caja de golosinas contiene 5 caramelos de leche, 10 caramelos de menta y 4 ácidos. Me hace acordar a los regalos de Bonafide, ¿vieron? Donde tenemos ahí un turrón, 2 alfajores. Bueno, acá tenemos 5 caramelos de leche, 10 de menta y 4 caramelos ácidos. Bueno, hay un primer experimento que dice, si una persona realiza una selección al azar de uno de esos caramelos, encuentra la probabilidad de obtener
un caramelo de menta y en el punto B, uno que no sea de menta. Bien. Bueno, pensemos en el primer experimento, donde voy a trabajar solo con un caramelo. Es decir, la muestra va a ser igual a 1. Bueno, la probabilidad de obtener un caramelo de menta será de 10 sobre 19. ¿Por qué? Porque tengo 19 caramelos en total y de esos 19 caramelos, 10 son de menta. Por lo tanto, esta será la probabilidad que estoy buscando. Ahora, en el punto B me piden que calcule la probabilidad de que ese caramelo no sea de menta. Quiere decir que si no es de menta, entonces tendrá que ser de leche o ácido. ¿Sí? Y escuchen cómo lo estoy enunciando. O es de leche o es ácido. Bien, entonces, a ver. Eso que yo acabo de decir se representa de esta manera. Hallar la probabilidad de que sea de leche o ácido. Esa O se traduce en una suma. ¿Qué voy a sumar? La probabilidad de que sea de leche más la probabilidad de que sea ácido. De los 19 caramelos que yo tengo, 5 son de leche. Y de los 19 caramelos que tengo, 4 son ácidos. Por lo tanto, la suma de leche más ácido será 9 sobre 19. A eso mismo lo puedo calcular de otra manera. Si yo sé que la probabilidad de obtener cada uno de los caramelos es de 1 sobre 19, 1 sobre 19, 1 sobre 19, 1 sobre 19, y la probabilidad de todos estos de leche en total es 5 sobre 19 y todos los ácidos son 4 sobre 19, entonces la probabilidad de estos 10 caramelos será 10 sobre 19. Bueno, la probabilidad de todo el espacio muestral, decíamos ayer, es igual a 1, porque no hay otro tipo de caramelo, ¿sí? Ese es el total. Por lo tanto, fíjense, la probabilidad de que no sea de menta la puedo expresar también como la probabilidad de todo el espacio muestral menos la probabilidad de que sí sea de menta, ¿sí? Entonces, utilizando la regla de la multiplicación, puedo tener 1 menos la probabilidad de los caramelos de menta, que es 10 sobre 19. Fíjense que el resultado coincide. ¿Sí? Bien. Si quisiera hacer el mismo cálculo utilizando la regla de la multiplicación, si se fijan, también los resultados coinciden. Les cuento que cuando trabajamos con probabilidades, acostumbramos a trabajar con pocos decimales. Con 4 decimales estaríamos bien. A ver si podemos bajar un poquitín acá. No me deja... Ah, no, perdón. Estoy apretando el botón incorrecto. Con 4 decimales estaríamos bien. Y acá ya estoy trabajando con 4 decimales. Perfecto. Bueno. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Cómo vamos? Bien, Emilio, Leonardo, Juan, Sí, Rocío. Excelente. Bueno, entonces vamos a ver cómo sigue el enunciado. Acá hay un segundo experimento. En este experimento me dicen, si la persona selecciona al azar sin reposición 3 caramelos, me pide que encuentre la probabilidad de obtener con orden y sin orden los 3 de menta, 2 de menta y 1 de leche, 2 de menta y ninguno de menta. Así a priori lo que estamos viendo es que ya no me está pidiendo que trabaje con reposición. Me están pidiendo que trabaje con orden y sin orden. Me está pidiendo entonces que trabaje con combinatoria
o que trabaje con la regla de la multiplicación. ¿Cuándo me conviene trabajar entonces con la regla de la multiplicación? Cuando me cuando me interesa el orden, y con la regla de la combinatoria o con el método de la combinatoria, cuando no me interesa el orden. Ahora, pensemos en los eventos, así, mirándolos a simple vista, leyendo apenas los eventos. ¿Hay alguno de estos eventos en donde me digan que el primero sea de tal sabor o el segundo sea de tal sabor o el tercero eventualmente? A ver, los 3 de menta, da lo mismo el orden. 2 de menta y 1 de leche, no me dice que tiene que ser el primero o los 2 primeros de menta y el tercero de leche. No me dice que el primero tiene que ser de leche y los demás de menta. A ver, en el evento C, 2 de menta. Quiere decir que me deja librado al azar el tercer caramelo. Podría ser el tercero ácido o podría ser de leche. O incluso, a ver, no, si me dice 2 de menta, no puedo tener 3 de menta. Y el último me dice ninguno de menta. O sea que, si se fijan, en este enunciado no habría, ahora vamos a verificarlo, no habría ninguna situación en la que se me pida que calcule con orden. Bueno, vamos a ver el primer caso, los 3 de menta. Para calcular los 3 de menta, probabilidad sin orden, uso la regla o el método de la combinatoria, y fíjense, el resultado es idéntico a utilizar el método con orden, que sería con la regla de la multiplicación. Ahora, vamos a analizar el segundo evento, donde me dicen 2 de menta y 1 de leche. Bueno, los 2 primeros de menta y el tercero de leche. O el primero de menta, el segundo de leche, el tercero de menta. O el primero de leche y los 2 que siguen de menta. ¿Sí? Todo esto se puede calcular con la regla de la multiplicación con orden. Fíjense cómo va cambiando, ¿no? Fíjense cómo va cambiando. La primera vez tengo 10 de menta sobre los 19. Como ya saqué 1, la segunda vez tendré 9 de menta sobre los 18 que me quedan en la bolsa. Y la tercera vez me van a quedar 17 caramelos en la bolsa y los 5 de leche. ¿Sí? Ese sería entonces el cálculo de la probabilidad de estos 3 caramelos que están acá. Los marco para que los vean. ¿Sí? Ahora, vamos a ver este caso. Fíjense que la primera vez tengo 10 caramelos de menta. Cuando saco el primer caramelo, no importa de qué sabor sea, me quedan 18 en la bolsa. Tengo los 5 de leche. Y luego me quedarán 17 para sacar otro caramelo de menta. Entonces, la primera vez tenía 10 y al sacarlo, ahora me quedan 9 caramelos de menta. ¿Sí? Y veamos este otro evento posible, leche, menta y menta. Cuando arranca mi experimento tengo los 19 caramelos, tengo 5 de leche y luego sacaré caramelos de menta, los 2 caramelos de menta, pero la segunda vez que saque un caramelo sacaré el primero de menta, entonces la probabilidad será de 10 sobre 18. Y el tercer caramelo, que viene a ser el segundo de menta, tendrá una probabilidad de 9 sobre 17. Cuando calculo todo esto, obtengo este resultado. A ver, quiero verificar, estar haciendo bien el cálculo. 9, 18, 5, 17, 10 sobre 19, 5 sobre 18, 9 sobre 17.
Y el tercero, 5 sobre 19, 10 sobre 18 y 9 sobre 17. Está bien. Bueno, fíjense cuando calculo con la regla de la multiplicación la cantidad de situaciones que debo considerar. Mientras que cuando no me interesa hacer el cálculo con orden, es mucho más sencillo utilizar la combinatoria. ¿Por qué? Porque yo sé que en el denominador, fíjense que acá tengo el signo de la división, en el denominador voy a encontrar una muestra de 3 caramelos de los 19, ¿sí? Y en el numerador, ¿qué voy a incluir? Y bueno, en cualquier orden necesito 2 de los 10 de menta y 1 de los 5 de leche, ¿sí? Lógicamente, de los caramelos ácidos no quiero ninguno. Hagamos la pruebita de escritorio, porque hasta acá veníamos haciendo ejercicios sencillos, pero acá tengo 3 tipos de caramelos, o bueno, 2 en realidad, pero tengo que considerar los 3 en el numerador. Bueno, a ver, hagamos el cálculo. 10 más 5 más 4 me da 19. Y 2 más 1 más 0 me dan los 3 caramelos de la muestra. Me quedo tranquila porque quiere decir que incluí todos los elementos necesarios. Fíjense que en este caso, trabajar con orden y sin orden es exactamente lo mismo. Entonces ustedes, a la hora de decidir qué método utilizan para calcular, bueno, tendrán que considerar esto. ¿Me interesa el orden? ¿No me interesa el orden? Y de esa manera podrán avanzar más rápidamente, digamos. Es importante que ustedes aprendan a seleccionar el método adecuado. Cuando damos este ejercicio en forma presencial, siempre les hago el chiste de que hay 2 formas de rascarse la oreja derecha. Una es con la mano derecha, fíjense que hay un movimiento directo de la mano derecha hacia la oreja derecha, y otra es rascarse la oreja derecha con la mano izquierda. Fíjense que es un poco más laborioso. Bueno, y hablando de laborioso, vamos a analizar el tercer evento, en donde dice 2 de menta, bueno, y el cuarto, donde dice ninguno de menta. Vamos a ver si tengo, miren este, 2 de menta, y ninguno de menta. Profe, ¿Sí? no necesariamente tiene que coincidir las probabilidades que no, con orden o sin orden. No Digo, necesariamente, no necesariamente, pero fíjate que en este caso, como no te piden que hagas el cálculo de la probabilidad con orden, entonces el resultado de con orden y sin orden te va a dar lo mismo. No tiene sentido que utilices un método tan laborioso cuando no necesitas orden. claro, porque Y en en el este anterior caso sí sí no te va a coincidió. coincidir. En este caso sí te va a coincidir. Ah, bueno, bueno. Fíjate en qué interesante. Acá te dicen 2 de menta. Dicho así, uno dice, bueno, qué fácil, 2 de menta, este ejercicio es parecido al anterior. Y resulta que no. ¿Por qué no es parecido al anterior? Porque en el anterior me limitaban, me decían 2 de menta y 1 de leche. En cambio aquí, al ser 2 de menta, me abren la posibilidad de que el otro sea de leche o ácido. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se complejiza aún más el cálculo o el planteo. Como tampoco me interesa el orden, porque da lo mismo si el de leche o el ácido se eligen al último, o salen al medio, o salen primero, en ese caso, tener 2 de menta y 1 de leche, o 2 de menta y 1 ácido, fíjense qué fácil que se calcula. 2 de menta y 1 de cualquiera. Porque 5 de leche más 4 ácidos me da 9, ¿verdad?
Entonces tengo 2 de menta y 1 más de cualquiera de los otros. Mientras que si yo decido utilizar el método de la multiplicación, miren todos los cálculos que tendré que hacer para llegar al mismo cálculo de probabilidad. ¿Sí? Solamente haciendo la experiencia van a poder darse cuenta de las bondades de un método en comparación con el otro. Y fíjense este otro, donde me dice ninguno de menta. A ver, ninguno de menta podría ser todos ácidos o todos de leche. También podría ser 2 ácidos y 1 de leche en cualquier orden, fíjense, y también podrían ser 2 de leche y 1 ácido en cualquier orden. ¿Sí? Entonces, dependiendo del evento que estoy buscando, mi planteo va a ser más o menos el mismo. Voy a tener 2 ácidos y 1 de leche, o 2 de leche y 1 ácido, o 3 ácidos o 3 de leche. ¿Sí? Bueno, la probabilidad de todo esto es 0,0867. Y si hago el cálculo de 1 menos la probabilidad de menta, a ver cómo sería. ¿Cómo lo haríamos? Lo trabajemos a eso, a ver cómo sería. Yo me copio acá toda esta expresión. Acá voy a dejar esto planteado así, miren, para que podamos trabajar. Y acá voy a poner 1 menos. ¿Y cómo escribo? ¿Cómo escribo la probabilidad de que sea de menta? En el denominador que tengo 19 en total de caramelos en una muestra de combinatoria 3. con 3. Claro, combinatoria en 3. Y en el numerador, ¿qué tengo? De los 5 que tengo de leche, ¿cuántos quiero? 0. Si quiero los 3 de menta. Claro, 0. Muy bien. Y ahora sigamos con los ácidos. De los 4 ácidos que tengo, ¿cuántos quiero? ¿Quiero algún ácido? Si quiero 2, 3 de menta. Vamos, que estamos en clase de práctica. 0, que no, profe. Claro, 0. Bien. Y entonces, si no tengo ninguno de menta, perdón, no tengo ninguno de leche, ningún ácido, entonces quiere decir que tengo los 3 de menta. Ahí está, ese sería el planteo. Bien. A ver si toda esta expresión, le voy a agregar el signo igual, a ver si a toda esta expresión la puedo poner acá. Y ahora hagamos el cálculo. A ver, ¿cuánto sería? ¿Cómo calcularíamos todo esto? Bueno, en el Excel es un poquito más complicado de calcular. Vamos a ver. Me copio la fórmula para desarrollarla aquí abajo. Bueno, no sé si ustedes alcanzan a ver mi barra de fórmulas. A ver. Ah, sí, sí, Profe, la están viendo. ¿Sí? ¿no sería 9 combinatoria de 3 en el numerador? En el numerador, ¿cuántos de menta tengo? 10, que no. Tengo 10. Ahí está, 10. Y de esos 10, quiero 3. De esos 10, quiero 3.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver esta misma expresión, pero aquí abajo, a ver cómo queda. Pero De no era los- ninguno de menta, profe. Ah, bueno, el D, estamos haciendo el último punto, ¿que no? Claro, estamos haciendo el último punto, ninguno de menta. Fíjate que yo voy a tomar la probabilidad del total menos los de menta. O Ah, sea bueno, que listo. sí o sí tengo que calcular la probabilidad de menta. Entonces, de los 4 ácidos, no quiero ninguno. Ahora, de los... Ah, bien. Acá tengo de los 9, no quiero ninguno. Y de los 10, quiero 3. Sobre 19 en 3. Ahí está. Entonces me quedaría 1 menos esta probabilidad. Y el total será entonces, el resultado final entonces será 1 menos este número. 0,8762. ¿Será? Uno menos todos los de menta. Y a ver cómo decía el compañero, la probabilidad de que tenga 3 de los 9. Calculemos. Sería la probabilidad de tener 3 de cualquiera menos de menta, ¿no es cierto? Sí. Sería 9 combinatoria de 3 sobre 19 Ok. combinatoria en 3, ¿que no? A ver, hagamos. Copiemos el formato, así nos quedamos, así agilizamos el cálculo. A ver, de los 9 quiero 3. Y de los de menta no quiero ninguno. Bien, 0,0867. Este número coincide con este. Ahí está. Y también coincide con este. Y entonces, ¿qué pasó acá? A ver, escucho propuestas, opiniones, y si no surge ninguna opinión, lo dejamos pendiente para la clase que viene. Porque estamos en clase de práctica y tenemos que trabajar en conjunto. Si no, tendríamos que estar en el aula a ver qué pasa. ¿Surgen propuestas de por qué el resultado no es el mismo? Voy a abrir la puerta a un compañero y vuelvo. Pues tendría que ser lo mismo, que no, profe. Tendría que ser lo mismo, claro. Estamos desconcertados, ¿no? Bueno, yo lo dejo entonces, como no hay propuestas, lo dejo acá picando y lo terminamos de resolver la clase que viene, ¿sí? Justito ya son las 6:30 de la tarde y ya tenemos una hora para la presentación de los dos grupos que exponen ahora. Pero recuerden que tenemos una actividad pendiente, ¿no? Para la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar, como ustedes ahora están haciendo captura de pantalla, por eso lo ubiqué bien al ejercicio, para que lo puedan calcular en casa, lo que vamos a resolver es este planteo. Porque este planteo nos da diferente al resto. ¿Estamos?
guardo para que me quede la consigna marcada. Muy bien, dice Juan, bárbaro. Me vengo a la hojita de competencias. Muy bien, dice Leonel, muy bien. Bueno, hoy van a exponer los compañeros. Tenemos ejercicios 7, 9 y 12 y 15. Vamos a ver. Estas son las consignas. Siempre se las marco para que las tengamos presentes. Miren lo que estamos evaluando. Se presentan voluntariamente, sí, los compañeros se presentaron voluntariamente a la evaluación de competencia. Exponen las ideas utilizando el lenguaje disciplinar, o sea que vamos a escuchar el vocabulario. Presentan sus ideas utilizando medios de apoyo que evidencian preparación. Vamos a ver si hicieron diapositiva. Responden preguntas con soltura y acierto, es decir, que se les pueden hacer preguntas, aprovechen, si surgen las preguntas, aprovechen de hacerlas, y evidencian coherencia en el lenguaje verbal y no verbal. Es decir, vamos a mirar si están hablando mirando hacia la cámara o si la cámara está apuntando al techo, o como cuando juegan al LOL, la cámara apunta así a la esquina, a la oreja o al hombro. Yo me río porque acá mis hijos juegan así que los veo. Vamos a ver si hay evidencia entonces de coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Bueno, entonces estarían presentando ahora los compañeros Brenda Trejo, Emilio Soruco y Verónica Cruz. ¿Están? Sí, profe. Bueno, muy bien. Adelante. Yo dejo de presentar y les libero la pantalla para que continúen ustedes. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy Trejo Brenda Alejandra y vamos a presentar el ejercicio 11 y 15 con mis compañeros Emilio Soruco y Verónica Guadalupe Cruz. Bueno. Bien. Bueno, Brenda, yo te veo y también la veo a Verónica, pero me está faltando Emilio. A ver. Profe, sí se ve. ¿Ustedes lo ven, Emilio? Sí, lo veo. Bueno, ok. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio 11 que dice: durante el mes de agosto en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas en grados centígrados. Y nos muestra una lista de temperaturas que fueron tomadas durante el mes de agosto en una ciudad. Entonces, el inciso A lo que dice es construir la tabla de distribuciones de frecuencias, obteniendo las frecuencias absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas. Bueno, primero, para hacer la tabla de distribución, antes de eso necesitamos sí o sí saber cuál es la variable. Para eso tenemos que leer bien la consigna. La variable es la característica de interés que cambia. En este caso nos vamos a dar cuenta porque está clarita ahí en la consigna, hay que leer. Entonces, la variable aquí que cambia es la temperatura. Entonces, nuestra variable va a ser la temperatura. Ahora que ya identificamos la variable es una temperatura y es un número. Entonces, es una variable cuantitativa. ¿De qué tipo? Continua, porque se ubica en la recta de los reales. Y además, todo lo que sea peso, longitud, temperatura, tiempo, es continua. Y su escala de medición va a ser de intervalo, porque si, por ejemplo, tenemos 0 grados centígrados, eso no indica que haya una ausencia de temperatura. Existe una temperatura. Después, en la unidad experimental, lo que tenemos va a ser, aquí tenemos que tener en cuenta que la unidad experimental es el objeto donde estamos midiendo nosotros la variable. Y nosotros estamos midiendo la variable que es la temperatura en una ciudad. Entonces la unidad experimental va a ser la ciudad. Y la población
En cuanto a la proporción, tenemos que tener en cuenta que es el conjunto del elemento de interés. En este caso, nuestro elemento de interés es la variable. Y la población entonces va a ser el conjunto de las temperaturas del mes de agosto. En cuanto a la muestra, es un subconjunto de la población. Entonces, en este caso va a coincidir muestra y población porque el ejercicio nos dice que las temperaturas fueron tomadas durante el mes de agosto. Eso, entonces, como fueron tomadas durante ese mes, coincide muestra y población en este caso. Una vez que ya tenemos identificada la variable, lo que hacemos es nuestra tabla de distribución de frecuencias. Colocamos la variable que es la temperatura, los valores sin repetir y los ordenamos. Bueno, tenemos la frecuencia absoluta. Para calcularla lo que tenemos que hacer es colocar el número de repeticiones las veces que aparece en nuestros datos. Para la frecuencia absoluta acumulada lo que hacemos es que nos ubicamos en la columna de la frecuencia absoluta y vamos a ir sumando este valor con los anteriores. Como este no tiene un anterior, lo que pasa es que va a ser solo ese valor 1 y hacemos lo mismo con las siguientes celdas. En cuanto a la frecuencia relativa, lo que hacemos es que a la suma de frecuencias absolutas nos dio un total de 31. Entonces vamos a utilizar ese total y la frecuencia absoluta. Vamos a hacer un cociente entre 1 y el total. Entonces esos van a ser los valores que vamos a poner en la frecuencia relativa. Para hacer la frecuencia relativa acumulada lo que hacemos es lo mismo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada, solo que esta vez usamos la frecuencia relativa. Tomamos el valor y vamos a sumarlo con los anteriores. Como este no tiene un anterior, queda en 0,03. Y hacemos lo mismo con las demás celdas. Para la frecuencia relativa porcentual, lo que hacemos aquí es representar la frecuencia relativa en modo de porcentaje. Y para la acumulada, lo que hacemos es hacer lo mismo que hicimos en las otras acumuladas. Entonces, tomamos este valor de la frecuencia relativa y la sumamos con las anteriores. Una vez que hacemos todos esos cálculos, ya vamos a tener nuestra tabla de distribución de frecuencias, que viene siendo un resumen de los datos. Entonces ya estaría hecho la consigna A. Para la consigna B lo que nos dice es qué proporción del mes hubo 30 grados centígrados o menos y qué proporción hubo más de 30 grados centígrados. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tener en cuenta que estábamos trabajando con una variable cuantitativa continua. Y cuando tenemos una variable cuantitativa continua específicamente, nos conviene trabajar con clases. O sea, vamos a dividir los datos en intervalos. Vendrían siendo las clases. Para eso vamos a utilizar la fórmula de Sturge, que nos va a permitir calcular el número de clases. Y la fórmula es 1 más 3,322 logaritmo de n, donde n es el número total de los datos que tenemos. Reemplazamos y el número que nos da es 5,95 y a ese número lo vamos a redondear a 6. Entonces el número de clases es 6. Ahora, tenemos que determinar la amplitud de cada uno de los intervalos. Entonces, eso es igual al máximo menos el mínimo, que vendría siendo el mayor valor, y menos el menor valor. Realizamos la resta y a eso lo dividimos en el número de clases, que era 6. Eso nos da 1,16 y a eso lo redondeamos nosotros para abajo y la amplitud quedó en 1. Por eso aquí nosotros hicimos aparte una tabla donde pusimos temperaturas, pero esta vez con intervalos. Las variables, por ejemplo, está desde 27 cerrado a 28 abierto. Y lo mismo con los demás, de 28 cerrado a 29 abierto. Volvimos a copiar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada. Lo único que agregamos aquí fueron las marcas de clase, que es un punto intermedio de los extremos del intervalo. Entonces, la pregunta decía que teníamos que decir en qué proporción del mes hubo 30 grados centígrados o menos y qué proporción hubo más de 30 grados centígrados. Lo que hacemos aquí es que vamos a fijarnos en la frecuencia relativa. Estos valores son los que representan la proporción de estas temperaturas respecto del total. O sea que 0,03 solo representa
la temperatura de los 27 grados. Y lo mismo con las demás. Solo representan ese intervalo que está ahí. Entonces lo que hacemos es que, como nos dice que tenemos que encontrar la proporción en la que hubo 30 grados o menos, nos ubicamos en el intervalo de los 30 grados y buscamos las menores temperaturas. Pero vamos a ir a la frecuencia relativa. Entonces, vamos a sumar todos los valores de sus proporciones. Entonces, si seleccionamos todos, nos damos cuenta que aquí abajo aparece 0,52. Es la suma de las proporciones. Entonces, la proporción del mes en la que hubo 30 grados o menos va a ser de 0,52. Ahora, para responder la siguiente pregunta, que es en la proporción en la que hubo más de 30 grados centígrados, nos ubicamos en el intervalo de 31 para arriba, porque es 30 grados, más de 30 grados, y si nos damos cuenta, si seleccionamos todas las celdas, aquí abajo aparece que la suma es 0,48, entonces esa va a ser la proporción del mes en la que hubo más de 30 grados centígrados. Bueno, el siguiente inciso lo va a explicar mi compañera. Bueno, en el inciso C nos dicen que presentemos la información mediante el histograma y un gráfico de escalera. Para realizar el histograma lo que hicimos fue representar los valores de la variable de interés, que vendrían siendo los intervalos de temperatura, en el eje horizontal, en el eje X, y en el eje vertical representamos las frecuencias absolutas. Como se puede ver en el histograma, representa un conjunto de rectángulos, los cuales tienen como base los intervalos de temperatura y como altura los valores de las frecuencias absolutas. Cuando nosotros analizamos el histograma, podemos ver cuáles vendrían siendo los intervalos de temperatura que tienen mayor número, número de repeticiones, o sea que se repitieron un mayor número de veces, o un valor de frecuencia más elevado. En este caso, los intervalos de temperatura vendrían siendo los del 29 a 30, los de 30 a 31 y los de 31 a 32. También podemos ver cómo se distribuyen los datos en el histograma. En este caso, para determinar cómo se distribuyen los datos, lo que tenemos que hacer es observar cuál es el pico más alto, que en este caso vendría encontrándose en el intervalo 31 a 32, y lo que tenemos que hacer es ver cómo se distribuyen los datos a la izquierda y a la derecha de ese pico más alto. En este caso, el histograma podemos ver que no tienen las mismas proporciones a los costados del pico más alto. Y por eso es que podemos decir que no tiene una distribución simétrica, sino que es asimétrica. Y para determinar el grado de asimetría, o sesgo, también se lo conoce como sesgo, tenemos que ver en qué lado tenemos una mayor proporción de datos. En este caso, la mayor proporción de datos se encuentra a la izquierda del pico más alto. Y por eso tenemos un sesgo hacia la izquierda. Después hicimos el diagrama de escalera. Y para hacer el diagrama de escalera, lo que hicimos fue representar los valores de la temperatura en el eje horizontal, y en el eje vertical representamos los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Para darle la forma de escalera, lo que hicimos fue representar distintos puntos coordenados, los cuales tienen la forma de par ordenada, conformados por la temperatura y la frecuencia absoluta acumulada. Una vez que representamos cada uno de estos puntos, lo que hicimos fue unirlos mediante rectas horizontales y rectas verticales. Una vez las rectas verticales vendrían siendo la contrahuella, que sería la altura de cada uno de los escalones, y la recta horizontal vendría siendo el suelo del escalón, que sería donde pisamos. Cuando observamos el diagrama de escalera, lo que podemos ver serían cuáles son las temperaturas que tienen una mayor frecuencia. Si nosotros observamos, ¿cómo determinamos cuáles temperaturas son las que tienen mayor frecuencia? Para esto tenemos que ver cuál es la contrahuella. Si nos fijamos, las temperaturas 29, 30 y 31 tienen una contrahuella que vendría siendo de la altura del escalón,
los escalones para esas temperaturas son más grandes que el resto de las temperaturas. Y eso lo podemos comparar con el histograma. Y como se puede ver, las temperaturas 29, 30 y 31 pertenecen a los intervalos de temperatura que tenían mayor frecuencia absoluta. Y bueno, eso sería todo por el ejercicio 11. Ahora vamos al ejercicio 15. Muy bien. ¿Alguna el pregunta enunciado- de los compañeros? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el ejercicio? No hay preguntas, sigamos nomás. Bueno, el ejercicio 15 nos dice que un profesional de las ciencias naturales quiere demostrar gráficamente en un congreso cuáles son los resultados que apoyan la hipótesis de que una determinada industria está contaminando el agua de un arroyo, al cual vierte sus efluentes. Y como se puede ver en la imagen de la derecha, tenemos un gráfico de una industria que está evacuando sus efluentes sobre el agua de un arroyo. Y bueno, el profesional tomó 60 muestras de agua de este arroyo, de las cuales 30 fueron tomadas arriba del establecimiento, de donde se encuentra el establecimiento, y las otras 30 fueron tomadas abajo de donde se encuentra el establecimiento. Y lo que se midió de cada una de estas muestras de agua fue el valor de la concentración de uno de los metales pesados que se encontraban en las muestras de agua. Bueno, una vez leído en la consigna, podemos determinar cuál es la variable que nosotros estamos midiendo, que en este caso vendría siendo el valor de la concentración de un metal pesado que se encuentra en las 60 muestras de agua. Y bueno, esta variable vendría siendo cuantitativa porque la concentración es una variable numérica. Sería de tipo continua porque la concentración toma valores como los números reales, toma valores en los números reales. Y sería la escala de medición de esta variable vendría siendo de razón porque una concentración de 0 indicaría la ausencia del metal pesado. El profesional había medido 60 muestras de agua, pero había medido 30 arriba de donde se encuentra el establecimiento y otras 30 debajo de donde se encuentra. Y como fueron tomadas las muestras en distintos lugares, tendríamos dos muestras. La muestra 1 serían las 30 muestras de agua tomadas río arriba, y la muestra 2 vendría siendo las 30 muestras de agua tomadas río abajo. Y como tenemos dos muestras, también tenemos dos unidades experimentales. La unidad experimental 1 vendría siendo una muestra de agua tomada río arriba, y la unidad experimental 2 sería una muestra de agua tomada río abajo. Y el conjunto del cual se tomaron cada una de estas muestras vendría siendo el agua del arroyo, y esta sería la población. Bueno, yo soy Emilio. ¿Querés decir algo más, Vero? Bueno. Bueno, yo voy a explicar los incisos A, B y C del punto 15. El inciso A nos dice: represente los datos de manera que se visualice claramente lo que el profesional desea poner de manifiesto. Utilice tablas de distribuciones de frecuencias para datos agrupados. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando queremos construir tablas de frecuencias para datos agrupados, debemos tener presente tres ítems. Que seleccionemos el número adecuado de clases, que obtengamos un intervalo de clases apropiado y que seleccionemos los límites de las clases definidos por los intervalos, de manera tal que no exista una ambigüedad en los datos. Esto quiere decir que no pueden haber datos que podamos contabilizarlos en más de un intervalo. Bien, sabiendo esto, tenemos que calcular tres valores para poder hacer la tabla. Primero calculamos el rango, que se calcula como el valor máximo menos el valor mínimo de cada una de las muestras. En este caso tenemos dos muestras. Para la muestra 1, nuestro mayor valor es de 12 y el menor valor es de 4. La diferencia es igual a 8.
y para el sitio 2 el mayor valor es de 15 y el menor es de 7, y la diferencia también nos da de 8. Luego pasamos a los intervalos. Los intervalos nosotros los calculamos con la regla de Sturges, que nos dice que K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos que tenemos en nuestra muestra. Como ambas muestras tienen 30 datos, vamos a obtener el mismo resultado en ambos casos. Entonces calculamos K igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de 30, los que nos da 5,9069 y otros números, y por eso nosotros lo aproximamos a 6. Luego pasamos a calcular la amplitud. La amplitud se calcula como el rango sobre K, y eso nos da en ambos casos, como tenemos los mismos resultados, 1.33, dividiendo 8 sobre 6. Y nosotros lo aproximamos a 1. Una vez que sabemos cuál es la amplitud de nuestros intervalos, podemos comenzar a hacer nuestras tablas, que vemos que ahí en la primera columna están representados nuestros intervalos, y a la derecha tenemos nuestras frecuencias absolutas, simples y acumuladas, y más a la derecha tenemos las frecuencias relativas, simples y acumuladas, en proporción y en porcentaje. Y también tenemos otra columna donde están indicadas las marcas de clase. Las marcas de clase se las calcula como el mayor valor de nuestro intervalo menos el menor valor del intervalo sobre 2. Por ejemplo, para el intervalo 4, 5, hacemos 5 menos 4 sobre 2, y eso nos da 4,5. Y lo mismo se repite para el resto de los intervalos. Bien, eso sería respecto al punto A. En el inciso B nos dice grafique el histograma correspondiente a cada muestra. Lo que hicimos es poner en el eje de las X nuestras clases, y en el eje de las Y las frecuencias absolutas. Lo que yo quería marcar aquí es que los histogramas son gráficos de barra que se diferencian o se caracterizan de los demás porque las barras no tienen distancias perceptibles entre sí. Esto se debe a que, como bien dijo mi compañera, estamos trabajando con una variable cuantitativa continua. Luego, para el inciso C, nos pide comparar los grados de contaminación mediante polígonos de frecuencia en un mismo gráfico. Para esto, lo que nosotros hicimos es crear intervalos ficticios. En la tabla 1 tuvimos que crear un intervalo ficticio inferior y 4 intervalos ficticios superiores. Y en la tabla 2 tuvimos que crear 4 intervalos ficticios inferiores y un intervalo ficticio superior. Esto lo hicimos porque nosotros pudimos graficar ambos polígonos creando más de un polígono más de un intervalo ficticio, porque si no poníamos, no sé si se sigue viendo en la pantalla, ahí volvió. Porque si poníamos una menor cantidad no nos permitía hacer gráfico. Entonces el gráfico nos quedó de esta manera. Y los intervalos ficticios se los pone porque justamente los polígonos de frecuencia necesitan comenzar en el eje de las X y terminar en el eje de las X. Cuando un polígono de frecuencia no comienza ni termina en el eje de las X, está mal graficado. Y por último, quería decir que en los polígonos de frecuencia es donde se nota más la importancia de las marcas de clase, que son los puntos intermedios de cada uno de los intervalos. Y es por allí por donde se trazan los polígonos. Y bueno, eso sería todo. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, muy consistente la presentación. Veo que han trabajado la tabla de datos agrupados con una amplitud de 1.
Y Sí. ayer cuando conversábamos yo les decía que se podía trabajar con una amplitud de 2 para que tenga la posibilidad de tener solamente un intervalo ficticio antes y otro después. Pero así como lo han trabajado está bien, es correcto, está bien representado. Me gustaría que me digan si les pareció cómoda la presentación sobre el Excel o si les hubiera resultado más cómodo hacer esta misma presentación en una diapositiva, en un PowerPoint, por ejemplo, o en Slides. Yo creo que a los tres nos resultó más cómodo trabajarlo en el Excel, porque hicimos un Excel compartido, entonces como que a medida que íbamos avanzando íbamos teniendo más claridad en cómo estábamos poniendo las cosas. Claro, pero digo, trabajarlo sí, tiene que ser en el Excel necesariamente, no podríamos hacerlo de otra forma, pero digo, para presentarlo a la clase, una cosa es presentarlo en el Excel como hoja de trabajo y otra cosa es presentarlo en una diapositiva, en donde en cada diapositiva se va presentando una idea. Entonces no nos aparecen los cuadros cortados, ni las fórmulas truncas tampoco, ni nos vamos corriendo en la hoja. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, ¿y cómo se organizaron para trabajar? Bueno, yo les pregunté a mis compañeros si querían hacer grupo conmigo. Si querían, perdón. Y bueno, me dijeron que sí. Si querían hacer grupo conmigo para exponer a... Bien, bárbaro. ¿Y ya se conocían de antes? Sí, éramos Sí, profe. compañeros antes. En otras materias, por eso ya nos conocíamos. Qué bueno, qué bueno. Y una última pregunta. ¿Cómo se manejaron con el archivo compartido? Porque el Excel tiene sus limitaciones cuando trabajamos en Google, que sería el Sheet, no es el Excel concretamente. ¿Cómo se manejaron? ¿Se hicieron cómodos? ¿Tienen limitaciones? No teníamos problemas casi al trabajar, porque podíamos trabajar los tres al mismo tiempo. Y lo que hicimos era eso, reunirnos y acordar un día y una hora para que los tres pudiéramos trabajar. Y hicimos un meet y todo, donde nos empezábamos a preguntar cómo sería este punto y así fuimos resolviendo los ejercicios. Bárbaro, bárbaro. Emilio, creo que querías decir algo. No, está bien. Bueno, bárbaro chicos, muy bien. Aplausos, todo bien comprendido. Mandan los compañeros, eso, ahí está. Pablo también aplaude, Florencia, Leonardo, Juan. Muy bien. Bueno, le damos lugar entonces al otro grupo. Se los ha visto muy bien, bien ubicadas las cámaras, buena iluminación y buen micrófono también. Me alegro. Ahora van a pasar los compañeros, ya les digo los nombres. Ahora estarían presentando Juan Escudero, Marina Torres, González Torres y Axel Alarcón. ¿Están presentes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, adelante. ¿Se ve la pantalla, profe? Sí, se ve perfecto. Bien. Ahí está. Bueno, Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Yo soy Juan Ignacio Escudero. bien, buenas tardes, soy Marina González Torres. Voy a explicar parte del punto 19. Sí. Muy bien. Es mi compañero. ¿Se están pasando las diapositivas o no? Yo no las veo. No. Ahí está. Ahí está. Bien.
Ahí está. Bueno, en este punto nos dice que se van a calificar una cierta cantidad de barcos con el propósito de minimizar un brote de enfermedades, usando una escala del 0 al 100, dependiendo de que también cumplen esas normas de higiene. Mientras más baja sea la calificación, menor el nivel de higiene. Acá nos muestra un diagrama de tallo y hoja, donde están representadas la distribución de calificaciones de manera ordenada de 91 barcos. Estos valores están divididos en dos partes. A la izquierda, de la línea del medio, tenemos lo que serían los tallos, ordenados de menor a mayor. En la parte derecha nos muestran las hojas. Acá en la primera línea nos está indicando que la menor calificación sería de 66 y la mayor de 99. Más a la izquierda tenemos lo que son las frecuencias, que se van a ir acumulando hasta la mediana. ¿Cómo nos damos cuenta que la mediana? Porque ese valor va a estar entre paréntesis. Entonces, lo que me pide el punto A es que haga un resumen de los 5 números y que construya el diagrama de tipo caja, perdón. Entonces, para el resumen de los 5 números, que es una de las técnicas de análisis exploratorio de datos, necesitamos ciertos valores. Tenemos el valor mínimo y máximo, que lo podemos obtener directamente de la gráfica. Tenemos el 66 y el 99, y los cuartiles. ¿Cómo obtenemos esos cuartiles? Lo que hacemos es a la cantidad total de datos, lo dividimos en 4 partes, cada una va a representar un 25%. Esto nos va a ayudar a poder entender la dispersión y posición de esa distribución de datos. Entonces, vamos a calcular el primer cuartil. Lo que hacemos es tomar el primer cuarto, que sería el 25%, y buscamos la posición. ¿Cómo la buscamos? Multiplicamos el número de barcos por 0,25. Esa operación nos va a devolver un número decimal. Entonces lo que hacemos es asignarle al valor i, a la posición, el entero próximo, más próximo, digamos, y así obtenemos el cuartil número 1. Ubicamos esa posición en el gráfico, buscamos y nos dice que es el número 89. De la misma manera podemos hacer el cálculo del cuartil 3, pero en este caso, como es el tercero, buscamos el y de la misma manera, al ser un número decimal, asignamos a la posición, el valor de la posición sería el entero próximo. Y nos da el valor de 95. Buscando la posición, es igual a 68, es igual a 95. Ahora, con el cuartil 2, podemos hacerlo de dos formas. Una es de la manera que hicimos los otros dos, pero en este caso vamos a multiplicar por 0,50 porque nos ubicamos en el segundo cuartil. Y igual, de la misma manera, obtenemos un número decimal y asignamos al valor i el entero siguiente. La otra manera de calcular esa posición es al valor, o sea, a la cantidad de barcos se le suma 1 y se lo divide en 2. En este caso, este valor nos va a dar un entero, y como es un entero, se le suma 0,5. Entonces preguntamos si ese valor es entero. Como no lo es, porque nos da 46,5, lo que hacemos es buscar la posición 46 y 47, acá debo corregir, y lo divido en 2. Entonces, esas posiciones serían 92 las dos. Y me da, bueno, el cuartil va a ser el valor 92. Bien.
Ahora, a partir de estos, bien, acá ya podemos decir que tenemos los 5 valores que nos estaban pidiendo, y a partir de ellos podemos hacer lo que es el diagrama de caja. ¿Qué necesitamos para eso? Los cuartiles y un par de datos también. Entonces, necesitamos obtener lo que es el recorrido intercuartílico, que más, o sea, en sí es la distancia entre los cuartiles, que se obtiene restando el cuartil 3 menos el 1, y acá nos da un valor 6. Teniendo eso, ya podemos calcular los límites. ¿Para qué nos van a servir los límites? Para poder visualizar la dispersión de esos datos dentro del gráfico. Entonces, tenemos el límite inferior. Este límite nos va a marcar el borde inferior del rango de datos que se va a considerar normal dentro de esa distribución. Entonces, como tenemos al cuartil 1, le restamos el producto de 1,5 por esa distancia de cuartiles, o sea, por 6. Y nos da 80, es el límite inferior. El límite superior, también que nos va a marcar el borde superior del rango de los datos que es considerado normal. En este caso, sumamos al cuartil 3 el producto de 1,5 por esa distancia entre cuartiles. Y nos da 104. También vamos a necesitar lo que son los límites muy alejados inferior y muy alejados superior, que esos son valores que se encuentran más alejados de ese conjunto de datos. Entonces, restamos, para el límite muy alejado inferior, restamos el cuartil 1 menos el producto de 3, la distancia entre cuartiles. Y obtenemos 71. Buscamos el límite muy alejado superior. En este caso, tenemos que sumarle al cuartil 3 el producto de 3 por la distancia de esos cuartiles. Y una vez teniendo los datos, empezamos a ubicarlos en el gráfico. Primero ubicamos los que son los cuartiles. Tenemos 1, 2 y 3. Y los representamos como un rectángulo o una caja. Después tenemos los límites superiores e inferiores con línea de puntos y los límites más alejados. Teniendo ya ese rectángulo, lo que hacemos es trazar una línea vertical hasta el límite superior e inferior, donde nos van a marcar los valores que se encuentran más alejados, no atípicos, digamos. Bien, hasta acá llega mi presentación. Serían los valores atípicos. Ah, sí, no perdón. típicos sería. Sí. Serían los valores atípicos. Me gustaría que me digan cuáles son estos valores atípicos. Eso ya lo explicó yo en la segunda parte. Dale, adelante. Yo voy a explicar la parte B de este punto y también la interpretación del gráfico tipo boxplot. Como dijo mi compañera, ya explicó cómo se logran los cálculos. El rango intercuartílico vendría a representar el tamaño de la caja y, como vemos en el gráfico, la mediana, o el cuartil 2, está más cercana al cuartil 1. Eso quiere decir que hay una mayor concentración hacia la izquierda, mientras que hacia la derecha hay una mayor dispersión. Que la longitud de la caja sea más extensa hacia la derecha no quiere decir que haya más datos, sino que hay un mayor rango, es decir, que los datos están más dispersos. Mientras que por otro lado, los bigotes, como se les llama en este tipo de gráfico, tienen más extensión hacia la izquierda más que hacia la derecha. En el punto B nos pide que marquemos las observaciones catalogadas como alejadas y muy alejadas, que en este caso vendrían a representar las calificaciones de los barcos que obtuvieron 74, 70 y 66, los cuales 74 se encuentra dentro del límite inferior, mientras que 70 y 66 se encuentran dentro de los límites muy inferiores. Es decir, estos son los valores atípicos o también conocidos como outliers. Son valores que hay que prestarle atención ya que se encuentran fuera de donde está la distribución de la mayoría de los datos. Luego, en la segunda parte nos dice
que otra observación que podemos hacer en este gráfico es que la mayoría de los datos se encuentran en un rango de 82 a 99. Eso quiere decir que dentro de todo las calificaciones que se obtuvieron de los barcos son relativamente buenas. Aunque en el punto B recién nos dice que una calificación de 86 puntos o superior va a indicar que el barco tiene un nivel de higiene estándar aceptable. Y nos dice que expresemos qué cantidad de barcos tienen ese nivel de higiene estándar aceptable. Por ende, lo que hacemos es contabilizar a partir de la tabla de datos que se nos asignó cuántos barcos cuentan con ese puntaje. Luego de hacer la cuenta, obtenemos que 84 barcos cumplen con esa puntuación de higiene estándar aceptable. Y nos pide representarla en términos de proporción y de porcentaje, lo cual nos da un resultado en términos de proporción del 0,92 y en términos de porcentaje como un 92,31% de barcos que sí cuentan con un nivel de higiene estándar aceptable. Y bueno, hasta ahí quedaría mi parte. Bárbaro, muy bien, muy clarito. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los compañeros? Me imagino que estarán todos tomando nota. Son ejercicios resueltos, están siendo corregidos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Parece que estuvo todo muy claro. Bueno, cuéntenme cómo han trabajado, cómo se organizaron para... Profe, falta un compañero. Ah, bueno, dale. Falta el punto 26, que bueno, lo voy a explicar yo. Dale, vamos. Punto 26, a ver, acá. Dice, la siguiente serie de números corresponde a la cantidad de compradores que ingresaron por día a una casa de repuestos durante 20 días. Entonces, en este problema nos da como... nos da una cantidad de valores por cierto día. En total, los días son 20. Por ejemplo, en el día 1 nosotros tenemos como ejemplo 5 compradores. En el segundo día tenemos 3. En el tercer día tenemos 6 y así. En inciso A lo que nos pide es definir la variable en estudio, el tipo y la escala de medición. La variable en estudio en este caso son los compradores por día. Luego el tipo es de cuantitativa porque toma valores numéricos, y es discreta porque sus valores son finitos, o sea, no es 5,3, 3,2, son números enteros que dan como valores. Y luego la escala de medición es de razón. En el inciso B nos pide que calcule e interpretemos la moda, la mediana y la media aritmética. La moda es el valor que más se repite en una muestra. En este caso nosotros para saber cuál es la moda, tenemos que separar los valores. Por ejemplo, los 5 con los 5, los 3 con los 3, y ver qué valor es el que más se repite con mayor frecuencia. El que mayor se repite es el 5, que se repite como 6 veces. Luego nos pide que calculemos también la mediana. En este caso nosotros para calcular la mediana tenemos que primero reordenar todos los valores desde ascendente. O sea, primero ponemos el menor adelante, que en este caso sería el 2, hasta el mayor, que sería el último, el 8. Y como tenemos 20 valores que nos dan, y en este caso es un número par, nosotros tomamos los dos valores del medio, o sea que serían el 5 y el 5. Eso lo sumamos y lo dividimos por 2. Entonces tenemos el valor de 5, que es el valor de la mediana. Y luego también nos pide que calculemos la media aritmética, que sería, más que nada el promedio. Se obtiene sumando todos los valores y al final dividiéndolo por la cantidad de valores. En este caso serían la suma total de todos los compradores por día, serían 96. Y se divide por los 20 días, que sería que el resultado daría 4,8. Y en el inciso C nos pide que calculemos la varianza y la desviación estándar.
Para calcular la varianza, nosotros tenemos una fórmula que nos dice que es la sumatoria de cada valor restando la media aritmética. Todo eso elevado al cuadrado dividido por la cantidad de valores menos 1. Bueno, ahí hacemos todos los cálculos de cada valor y lo dividimos, bueno, con dividido 19 nos da un valor de 3,12, que es la varianza. Y ahora, bueno, vamos a calcular lo que es la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de la varianza, o sea, se calcula de esa manera. Y en este caso nos da 1,76. Y en el inciso D, que será el último, nos pide que determinemos el tipo de asimetría de los datos utilizando los métodos que se conocen. Tenemos el índice de asimetría de Pearson y el índice de asimetría de Fisher. Para el índice de asimetría de Pearson nosotros tenemos también otra fórmula que es restando la media con la moda, eso dividido con la desviación estándar. Y bueno, en la asimetría de Fisher tenemos que la sumatoria de cada valor menos el promedio de cada valor elevado al cubo menos eso. En el índice de asimetría de Pearson, haciendo los cálculos, tenemos tenemos como resultado lo que nos da menos 0,11, o sea, nos da negativo, o sea, se dice que es sesgada, puedes volver, sesgada a la izquierda, claro, sesgada a la izquierda. Y luego, una vez que nosotros vamos a resolver también lo que es la asimetría de Fisher, con la fórmula esa nos da un valor positivo que es de 0,46, 44, 45, 07, o sea, es un valor positivo. Para interpretar cómo sería la simetría, se dice que si la simetría de Fisher es mayor que 0, es una simetría positiva. Si es igual a 0, se dice que es simétrica, y si es menor que 0, se dice que es una asimétrica negativa. Como acá se puede ver los tres tipos, en este caso, en el punto 26, lo tomamos como que es la simetría positiva, o sea, en el caso A. Y eso sería todo, por favor. Bien, bien. ¿Y se dieron cuenta de que se contradicen los índices de asimetría y de Fisher y de Pearson? Sí, porque uno es negativo y el otro es positivo. Sí. Es llamativo. En este ejercicio llama la atención esos resultados, y la única explicación que nos dieron cuando nosotros planteamos por qué ocurría esto, nos explicaron que es porque los valores están muy contiguos. Entonces, a la hora de procesarlos, digamos, en la fórmula, no se alcanza a determinar para qué lado es la asimetría. Claramente son asimétricos, pero no se alcanza a determinar para qué lado son, porque la asimetría es mínima. Claro. El mismo fenómeno vamos a ver más adelante cuando trabajemos con hipótesis y con valoraciones de punto crítico y demás. Ya vamos a ver. Bueno, muy bien. ¿Hicieron algún gráfico de los puntos? No. ¿De los valores? No. No hay gráfico. Bueno, ok, chicos, bárbaro. ¿Alguna consulta de este ejercicio, los compañeros? Todo bien, miren, Leonardo, Emilio también manda aplausos, Álvaro, me imagino que todos sacaron fotos, pegaron los stickers, anotaron los resultados, Leonardo, Florencia. Bueno, muy bien. Recuerden, por favor, los dos grupos, la actividad de la clase invertida se completa cuando ustedes suben la diapositiva o el trabajo que realizaron al aula virtual. Tienen que entrar al foro del trabajo práctico número 1 y comparten los ejercicios resueltos, ¿sí? Para este grupo
y para el grupo anterior, por favor, no se olviden de esa consigna porque forma parte de los ejercicios resueltos en clase. ¿Mm? Cuéntenme, por favor, cómo trabajaron, cómo se organizaron. Bueno, lo que hicimos, los tres desarrollamos completo los puntos y los comparamos y así fuimos sacando de cada punto y armamos la diapositiva. Perfecto. ¿Tuvieron algún problema con algo en particular? No, armamos también la diapositiva para que trabajemos todos al mismo tiempo, así que cada uno fue agregando las cosas que faltaban. Bárbaro. Bien. Axel, me llama la atención tu fondo azul. ¿Dónde estás? En mi cuarto. Ah, bien. Qué bien. Parece ese fondo azul de la foto del documento. Bueno, muy bien las tres cámaras, muy bien los tres micrófonos. Yo los escuché perfecto. Así que, muy bien, chicos. Quedan liberados entonces ya. Muy bueno el trabajo Muchas que gracias, hicieron. profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias. ya estamos en horario, son las 7:23. No sé si tienen algunas preguntitas, las resolvemos rápido. Y si no, nos despedimos ya hasta la clase que viene, el martes que viene, con los últimos ejercicios del práctico. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Hasta cuándo podemos subir los puntos estos que desarrollamos? Cuanto antes puedan subirlos mejor, si puede ser hasta el fin de semana. Ah, bien, bien. La idea es que tengan todo resuelto y todo descargado. A ver, yo les cuento. El aula virtual no queda infinitamente abierta. O sea, llega a un punto en que termina el cuatrimestre, termina la cursada y el aula virtual se limpia y queda lista para el grupo que sigue. Entonces, lo ideal es que ustedes vayan cumpliendo con las consignas de manera ordenada. No dejen pasar esta semana para que los compañeros puedan descargarlas en tiempo y forma y ponerse a practicar. Estamos terminando el trabajo práctico número 1, fíjense. ¿Mm? Leonardo pregunta si tomo asistencia. Recuerden que la asistencia de la clase sincrónica, la sincrónica remota, que es la que estamos haciendo ahora, consiste en resolver los ejercicios obligatorios que están en el aula virtual. En el aula virtual tenemos unos ejercicios obligatorios que son los mismos que yo resolví en clase. ¿Sí? Entonces, si ustedes estuvieron presentes, tomaron nota de lo que se trabajó y se quedaron con sus apuntes, van a entrar al aula virtual y van a poder responder esas preguntas. ¿Está? Esa es la asistencia. Si no resuelven esa actividad obligatoria, entonces significa que están ausentes. ¿Está? Ok, chicos. Bueno, si no hay más consultas, nos despedimos, Dios mediante, hasta el martes que viene.